Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Hoy estamos conversando con Jesús Esquivel, periodista, escritor, por supuesto. Déjenme decirles, el único corresponsal mexicano, de origen mexicano, acreditado ante la Casa Blanca. Y hoy nos va a platicar de muchos temas, pero principalmente de Tu cabello es la frontera. Esta es tercera o cuarta novela que escribes. Es la primera novela. Novela. Sí. Libro ya es el cuarto. El quinto. El quinto. Sí, tengo La DEA en México, La CIA Camarena y Caro Quintero, La historia secreta, Los narcos gringos y el más reciente, El juicio, Crónica de la caída del Chapo. Toda una beta este tema del narcotráfico. Tu cabello en la frontera tiene también... No es una narconovela, tiene esas cosas que se quedan en el tintero, que es cuando recorres, estás haciendo reportajes en la frontera y que no las puedes escribir periodísticamente, desde mi punto de vista. Hay gente que sí lo hace, porque me parece que contribuyes a este malentendido de lo que ocurre en nuestro país. Y además le agregas un poco de aderezo a esta anomalía que mucha gente llama narcocultura, que para mí no es parte de nuestra cultura. Rechazo aceptar eso como mexicano, que sea parte de nuestra cultura, porque nos está haciendo mucho mal. También mezclada con los eventos políticos que han marcado toda esta etapa de descomposición social, que tiene que ver con corrupción, con abuso de poder. Por ello hay un protagonista en esta novela, presidente de la República, imagínate la combinación que te voy a dar, que se llama Enrique Calderón Nieto. Una combinación de corrupción, ebriedad y todo lo que quieras. Y guerra contra el narco. Y guerra contra el narco, donde tiene un secretario de seguridad que se apellida Maciel Luna. Y que ya hablaremos de él. Sí, pero mira, esto quiero decir, porque como acaba de salir en noviembre, esta novela la escribí antes de El juicio, Crónica de la caída del Chapo. Lo que ocurrió es que la editorial obviamente le dio prioridad a lo del Chapo. Sí, claro. Y pues esta novela acaba de salir en noviembre. Es decir, todos esos personajes no me los acabo de inventar ahorita, ya estaban desde hace más de un año editados. Da la coincidencia que cuando sale, a las semanas arrestan a Genaro García Luna. Pero tiene una protagonista muy importante, la de la portada, Carolina. A ver, antes de que entres con Carolina, ¿por qué Tu cabello en la frontera? Porque la vida en Ciudad Juárez... ¿Es concretamente Juárez? Juárez, sí, es Juárez, pero obviamente con retazos de todo lo que ocurre en el norte. Hay una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad. La gente que nace y crece ahí está acostumbrada en el día a día a todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde el contrabando, desde el tráfico de documentos, la falsificación de todo lo que tú quieras. Es una mezcla interesante, Juárez. Tuvimos la oportunidad aquí en Mega Noticias TVC de estar allá cuando fue el Papa. Cuando fue el Papa. Y unos días antes recorrimos, y son dos Juárez, ¿sí? El casado ya más con la vida norteamericana y el que es sombrío y es peligroso. Pero alegre, no deja de ser alegre, sí. Porque hay mucha gente que cuando le hablas en el centro del país o de otros estados de Juárez se espantan. Sí. Pareciera que los van a esperar con el cuerno de chivo, el R-15, lo cual no es cierto. Si es peligroso, es como aquí en la Ciudad de México. Hay que saber a dónde ir y en qué momento. Y regresando al tema de por qué Tu cabello es la frontera, porque también es una novela de amor, en la cual un periodista se enamora de esta protagonista, Carolina. Y Carolina pues ni lo pela, y al final de cuentas se rompe todo por lo más delgado, como un cabello. Pero es una metáfora de todo lo que ocurre, la verdad, el título, porque lo empecé escribiendo por el final. Y de un acontecimiento que ocurre en uno de los bares más famosos de Ciudad Juárez y a nivel internacional. Sí, está basado en hechos reales, que se llama el Kentucky. Hay un incidente y ahí es donde surge tanto el título como esta novela. Carolina viene haciendo el trabajo es la protagonista y es el hilo conductor. Exactamente.
Y Carolina es la persona que trata de exponer al México del centro que desconoce el norte, cómo se vive allá, cómo se goza, cómo se ama, cómo se teme, cómo se disfruta y cómo se toma valor. Porque las mujeres son una parte importante de lo que ocurre en Ciudad Juárez. Son las que en ocasiones toman las riendas de todo, el tema de los feminicidios. Muchas mujeres se quedan viudas porque o les matan al marido, se los levantan, o son las esposas de narcos y que conocen absolutamente el engranaje que hay en todo Juárez. Y no tiene una cronología del tiempo correcta, ¿eh? Juego con eso, por eso es la ficción tan importante y las letras. Pero describo eventos que ocurrieron en ese Juárez que desconocíamos hasta que surgió esta guerra contra el narcotráfico. La manera que hablan, cómo nosotros en el centro no entendemos lo que están diciendo siendo mexicanos, ¿no? Por ejemplo, que andas todo fruncido, que el parquero, que la desponchadora. Sí, el pochismo, ¿vale? Sí, sí, y cómo arrastran las letras, Así ¿no? es. Entonces, la muchacha, el muchacho, cómo para ellos hay una especie de lenguaje corporal que nosotros no podríamos entender, que estás con tu novia o tu amiga en una cantina y de pronto están allá sentados unos tipos y le mandan un trago. Eso no es descortesía, ni es que te la estén queriendo bajar. Exacto. Sino que al contrario es un reconocimiento a la belleza, o que le están diciendo, está usted muy guapa, y si el tipo en algún momento ya no, pues, y ella tiene que hacer salud, y es toda la iniciativa de la mujer si lo invita o no lo invita a platicar en la mesa. Cosas que desconoces, que los que estamos en el aquí, centro, en el sur, ni idea. Ni idea, ¿no? Entonces, por eso es divertida. Y también tiene cuestiones musicales. Hablar de Juárez y no mencionar a Juan Gabriel, aunque lo hago muy brevemente, sería como no conocer Juárez, ¿no? Ahora, en este rápido pasaje que hiciste sobre Juárez, tocaste el tema de los feminicidios, que fue, sin duda, parte medular de la historia de Juárez, lo marcó. Y después cambió, vino ya un poco más de tranquilidad, de paz, pero en este momento... Sigue estando muy violento. Muy violento, hay una disputa por la plaza. Sí. Mira, no olvidemos que geográficamente Ciudad Juárez, desde que era Paso del Norte, antes, es una de las puertas de entrada a los Estados Unidos más importantes. Está considerada incluso por las agencias federales de Estados Unidos que la Ciudad del Paso es la narcobodega más grande de la Unión Americana. Pero los narcotraficantes que se han peleado precisamente el poder tener la oportunidad de cruzar por ahí su mercancía a los Estados Unidos, ahora lo hacen con las balas. Antes había compromisos, por eso hay tanto muerto, desde que Calderón sacó al ejército para pelear con ellos, pues pateó el avispero y provocó todo eso. La gente me pregunta luego si está considerado El Paso, Texas, como la narcobodega más grande de Estados Unidos, porque ahí no pasa nada. Pues porque los narcos mexicanos no son tontos. Ya estamos hablando de Estados Unidos. ¿Tú crees que violentar El Paso, por eso está considerado una de las ciudades más seguras, hasta lo que pasó en agosto con la masacre esto, pero nada tiene que ver con el narco? Si ellos se pusieran a pelear dentro del Paso, ¿te imaginas lo que haría Estados Unidos? Enviaría todo un ejército y los elimina. Sí, no son tontos, son empresarios, saben lo que están haciendo. En la novela, los juarenses que nacen ahí entienden muy bien el problema del feminicidio. Incluso ven al México, a nosotros los periodistas que lo escribimos, y te dicen, es que no entienden ustedes lo que está pasando. Yo lo toco muy, muy de pasada, pero trato de dar una clave para que la gente entienda. Es que es una novela, no un ensayo periodístico. Y ese es el acontecer diario de lo que ocurre en Ciudad Juárez. Y Carolina es la protagonista, pero también le achaco las personalidades de otras personajes que me contaron cosas que sé. La utilizo, ella es el vehículo. Imagínate una mujer vidente y bipolar y con dislexia. No, bueno. Y se convierte en un ángel, a un diablo. Sí. A ver, en este entorno, ¿qué papel juegan Enrique Calderón y Luna en toda esta novela? Que cuando el periodista Vicente llega a cubrir el narcotráfico, la guerra de este presidente a Ciudad Juárez,
se da cuenta de la corrupción gubernamental en el estado de Chihuahua. Esa no es ficción, ¿eh? Y ahí hay un secretario de seguridad que justifica los hechos. Recordarás que en la vida real, cuando ocurre la masacre de los jóvenes, en algún momento va Calderón y le reclama a una mamá. Bueno, yo hago una recreación con este presidente ficticio, Enrique Calderón Nieto, que llega a Ciudad Juárez, está en el hotel, se entera en ese momento que este periodista descubre al gobernador metido en cosas chuecas y ya no puede salir. Y a las 7 de la mañana, con esa desesperación, se levanta y se avienta sus vodkas. Y antes de las 8 ya está borracho y llega su secretario de Gobernación, lo regaña y el otro le dice al final es el resultado de todo lo que hemos hecho. Y lo que expongo ahí es que esta combinación, por hasta en los apellidos, imagínate Calderón Nieto, de corrupción y abuso de poder, descomponen al país. Es de alguna manera, y bien lo acabas de mencionar, es una forma de decirnos cómo está descompuesto políticamente el país. Y cómo estamos los mexicanos sin saber para dónde voltear. Exactamente. Es el día a día, el acontecer que tenemos en el país en materia de seguridad. Porque incluso, si te das cuenta, a lo largo de estos años, desde que se fortificó la guerra contra el narcotráfico, a la sociedad mexicana ya nos acostumbraron a los muertos, Paco. Sí. Ya no es nota, ya no nos sorprende que haya asesinatos, ejecuciones. Nos alarmamos con lo que pasó, y con toda razón, en el estado de Coahuila con este Perdemos niño. la perspectiva. Sí, y eso me parece muy grave, porque sin sensibilidad una sociedad no puede entender los problemas que enfrenta, y más como un caso de seguridad. Claro. Hasta que nos toca ya. Dime, ¿quién se sorprende de que haya un colgado, un encobijado, un decapitado? ¿Quién? Triste, triste. Y precisamente también ahí mencionó cuando el país se escandaliza, cuando arrojan las cabezas sobre el piso de esa discoteca en Morelia. Sí, lo hemos ya banalizado el tema. Vamos a hacer una pausa, Jesús, y vamos a regresar a hablar más de tu cabello en la frontera, y le voy a pedir a Jesús que nos platique también de este caso ya real. Ahí ya no es una novela, el caso de Genaro García Luna, cómo se vive la Casa Blanca, en fin, vamos a platicar de eso aquí conversando. Ya estamos de regreso conversando con Jesús Esquivel y esta novela, Tu cabello es la frontera. A ver, Jesús, y finalmente, ¿cómo concluye esta relación de Vicente, periodista, y de Carolina? En nada. En nada. Porque se revienta Por el cabello. Exacto. Por eso es esa metáfora de tu cabello, es la frontera. Se conocen, Carolina, una mujer con un carácter de hierro, pues se da cuenta que con ese periodista chilango no iba a llegar a ningún lado y opta por lastimarlo, provocándole celos, y ella decide que se vaya. Él se va al verse desdeñado, se va con el corazón hecho trizas, voltea hacia el norte y hacia el sur, estando ahí a unos pasos del puente internacional, y se va hacia el sur. Carolina sale, también mira hacia el norte, hacia el sur, se da cuenta, ella lo planeó todo y decide ser nómada en el amor. Qué maravilla, qué maravilla. Hablábamos de Juárez, de esta frontera tan específica y tan especial, y en ese entorno yo te preguntaría, hablábamos también de la guerra entre cárteles, pero Juárez tiene sus propios cárteles, sus propias bandas, valga el término, si me lo permites, Jesús. ¿Cómo se pueden amalgamar, cómo pueden compartir un territorio? Mira, la gente en Juárez es muy parroquial. Defienden demasiado a sus gentes. Lo suyo. Lo de ellos. Ahí existía el cártel de Juárez de los hermanos Carrillo Fuentes, de Amado y de Vicente. Después de que entra Sinaloa y los desmantela, pues ellos hicieron
lazos con algunas pandillas, La Línea, por ejemplo, los Mexicles. Pero hay una zona de Juárez, que es el centro, donde está la catedral, los negocios locales. Esa gente es muy unida, aunque no se estén todos los días platicando, pero saben que si algo ocurre, se defienden entre ellos, se protegen entre ellos. Ese, digamos que es una zona intocable. Protegen su territorio. Sí. Están en disputa con las otras organizaciones que quieren arrebatarles las plazas. Está ahora el nuevo cártel de Juárez, que así le llaman, que no es otra cosa más que una... Escisión. Exactamente, o una célula nueva, con la gente que ahora entiende. La violencia se da precisamente por la llegada de otras organizaciones, en este momento Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Que invaden el país. Que están invadiendo el país, pero siempre con Juárez como que no han podido, porque saben que si entran con toda la fuerza a arrebatar lo que protege la gente de ahí, va a haber demasiados muertos. Y no olvidemos que Ismael Zambada García el Mayo es muy inteligente y no le gusta sobrecalentar las plazas porque no le conviene. Y Jalisco Nueva Generación, aunque tiene una manera de actuar más violenta, es un poco prudente cuando Sinaloa les dice con calma. Con calma. Porque no puedes violentar de esa manera. Imagínate, si aún así es escandaloso lo que está pasando en Ciudad Juárez, elévalo a una potencia más alta y provocas no solo la tensión internacional. Recuerda que se llegó a decir que Ciudad Juárez es la ciudad más violenta en el planeta. Vuelves a traer los medios de comunicación, por tanto muerto. Juárez nunca va a dejar de tener el problema del tráfico de drogas. No nos hagamos ilusiones. Está ahí. Enquistado. Sí, está ahí. Y además los juarenses te dicen, pues la situación en la ciudad está bien, la economía está funcionando, porque esos mismos narcos locales de los que estoy hablando reinvierten en la economía local. Lo cual y se ve la ebullición. Genera empleos. Digo, no estoy haciendo una apología de la ilegalidad, estoy diciendo que mucha gente, pues si hay más trocas, como dicen ellos, pues los que lavan trocas tienen chamba, los bienes que son para ellos los parqueros, las señoras que venden enchiladas, se abren restaurantes, contratan a cocineros, a meseros, por eso ellos lo ven bien. Desconocen ese otro México, por eso te digo que viven en este mundo místico que es la legalidad y la legalidad, que de alguna manera directa o indirecta todos son partícipes o copartícipes de eso. De la ilegalidad, exactamente. Bueno, y a ver, Jesús, déjame salir un poquito de tu cabello, y digo nada más un poquito, tu cabello es la frontera, porque vamos a hablar de uno de esos personajes, pero en la vida real, de Genaro García Luna. Te tocó, si no mal recuerdo, estar en el juicio del Chapo Guzmán. Todo el juicio. Hoy, de nuevo, el juez Coogan está presente en este episodio mexicano. ¿Cuál es tu visión con respecto a un proceso que por ahí dicen que no va a haber, por ahí dicen que hay negociaciones? Mira, desde que se anunció la captura de García Luna, yo fui uno de los primeros hocicones en decir que no iba a haber juicio. Y sigo pensando que no va a haber juicio. ¿Por qué? No tanto porque tengo una bola de cristal o fuentes, sino llevo muchos años allá. He cubierto juicios federales. Uno de los más relevantes y que para mí incluso fue más importante que el del Chapo fue de Juan García Ábrego, en Houston. Lo que pasa es que en ese momento pues, internet no existía, como no dejaban entrar a las cámaras de televisión, la prensa, solo íbamos los escritos. Pues, ¿para qué? Lo que quieren en televisión son imágenes. Es el dibujito por lo menos. Si tú lees el expediente de Genaro García Luna, los cargos que son 4, 3 relacionados al tráfico de drogas y 1 por haber mentido bajo juramento a las autoridades federales en el caso de que buscaba la nacionalización estadounidense, te das cuenta que pues, la pena máxima es cadena perpetua y la mínima 10 años, pero él no es narco. Lo están diciendo, acusando
de ser un exfuncionario que justificó y protegió al cártel. Y por eso le pusieron pocas cantidades de cocaína, no como al Chapo toneladas. Aquí son 3 kilos, si mal no recuerdo. Genaro conoce perfectamente bien el sistema judicial estadounidense, si no, no hubiera sido secretario de Seguridad Pública. Claro, claro. Sabía que en un juicio, si se declara inocente, le van a llevar a testificar a narcos de la categoría como Jesús Zambada García, el hermano del Mayo. Los que lo pusieron. Que fue el primero el que habló y lo mencionó en el juicio del Chapo. Así es. Al Vicentillo, a cuanto quieras. Y hay un jurado, porque no es el juez. La gente a veces se equivoca. No es el juez el que determina si es culpable o inocente. No, es el jurado. Sino 12 ciudadanos comunes y corrientes elegidos, sometidos a un escrutinio, que no tengan ningún vínculo con nada, que sean inmunes, ni siquiera sepan quién es Genaro García Luna, que cuando durante el juicio lo van a incriminar. Sí. Y Genaro sabía, de irme al bote toda mi vida a cooperar, pues voy a cooperar con lo que ellos quieran, porque él no va a poner condiciones. ¿Qué ocurre? El 3 de enero, cuando se presenta por primera ocasión, después de que lo llevaron de Dallas a Nueva York, a Brooklyn, en la Corte Federal del Distrito Oeste, ahí se declara otra vez no culpable de los cargos. Pasan los días y nos enteramos, cuando se dan a conocer los documentos, que ese mismo día 3 de enero, él firmó un documento con el Departamento de Justicia que estaban negociando. Recordarás. Sí, sí, sí. Lo platicamos, de hecho, en Mega Noticias Sí, TVC. con la firma de Genaro y del Departamento de Justicia. Ahora, se tenía que venir todas las audiencias previas a un juicio, porque es así el procedimiento, ya ante el juez Brian Cogan, que fue el mismo encargado del juicio del Chapo, que fue esta semana. Hay un abogado de oficio, y ahí es donde hubo mucha confusión aquí en México, y no porque yo tenga toda la certeza de cómo son las cosas, pero la experiencia me la ha dado. Está la audiencia, este abogado de oficio se queja de que no ha tenido acceso al expediente. El juez, que es, créemelo, que es un juez con el cual no juegas, no juegas, le ordena al Departamento de Justicia en un plazo de 30 días darle acceso al expediente para hablar con su cliente. A las toneladas. A la salida de la audiencia, por eso determina después que el 2 de abril se tiene que llevar a cabo otra sesión de trámite, el abogado, yo creo que se confundió o no sé cómo se lo hayan preguntado, pero dice, no está cooperando. No puede ser, hay un documento firmado, pero si no está cooperando, ¿por qué no lo dijiste ante el juez? Claro. Yo creo que quiso decir bajo mi tutela, porque tiene que revisar los documentos para poder ya hablar con él. Ahora, te lo puedo garantizar que en las próximas sesiones incluso el acuerdo se puede anunciar sin que haya audiencia. Audiencia. Antes de abril podría ocurrir. Sí, mañana o a la noche. Se va a anunciar que Genaro es un testigo cooperante, no testigo protegido. Que el cooperante permite, déjame preguntártelo de nuevo, ¿permite una posible extradición o no? Mira, lo que hace el testigo cooperante, un juez, es que aquí es el juez, ni siquiera es el Departamento de Justicia. El testigo cooperante, bajo las reglas que establezca el Departamento de Justicia con Genaro García Luna, es que le va a proporcionar información que él tenga que desconozca Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que conocen mucho del caso. Pero que además, con toda la información que proporcione, que denuncie de tal, fulano de tal, que se abren expedientes y se sellan, no son públicos, nunca vamos a saber a qué nombres dio. Está dispuesto a ser testigo en otros juicios. ¿Contra quiénes en el momento Contra dado? los que estén involucrados, lo van a llevar a testificar y va a decir, sí, yo te vi, yo esto, yo lo que tú quieras. Va a ser el muñequito para incriminar como fueron estos narcos con el Chapo. Exacto. ¿Qué ocurre? Que bajo ese acuerdo, el juez considera como pena máxima la mínima, o sea, los 10 años que enfrenta, bajo la condición de que si miente, trae de por vida a la prisión. O sea, me estás diciendo que sí podría pisar la cárcel. No, va a pisar la cárcel. De manera permanente. Bueno, si miente, por un sí. tiempo. Ajá. Si miente. Pero si no miente, son 10 años. Como máximo,
Ajá. Y es ahí donde el Departamento de Justicia escribe la famosa carta de recomendación. Este niño se ha portado bien con nosotros, ha hablado bien. Consideramos, señor juez, que debe ser sentenciado a 5 años o a 3. Como sea, estará en la cárcel. Estará en la cárcel. Después de eso, y con esto termino, Sí. de que cumpla esa sentencia de 5 o 3 años, Estados Unidos lo tiene que deportar. Y ahí es donde México lo puede recoger. Un testigo protegido no es eso. Un testigo protegido, una vez que termina su plazo en la cárcel, le cambian la identidad. La identidad. Y lo llevan a vivir a un lugar desconocido, que es lo que van a hacer con Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Ya estaremos platicando de ello. Jesús, como siempre, un gusto. Paco, al contrario. Y vamos a seguir platicando más de esta novela, Tu cabello es la frontera, y vamos a seguir hablando más de Con este todo tema gusto. de García Luna. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a usted. Ahí está la recomendación. Jesús Esquivel, editorial Grijalbo, Tu cabello es la frontera. Nos vemos la próxima.